Voy a dar un recorderis así por encimita sobre lo que vimos qué día, ¿cierto? Entonces, ¿qué día lo estábamos viendo? Estábamos viendo lo que es un conjunto, estábamos viendo, ¿qué más vimos? La determinación de conjuntos que se determinan por comprensión, por extensión. ¿Qué más vimos? Que se representan con diagrama de Venn o por llaves, ¿cierto? Eso fue lo que vimos básicamente. ¿Sí? Señora, Bueno, listo. señora. Es como un recorder. Y Samara, ¿tú recuerdas es de lo que te dije ahorita? De cómo determinar conjuntos, ¿sí? ¿Cómo se representa? Bueno, voy a dar un recorderis así, ¡pum! Volandito. Bueno, resulta, se salió alguien, ¿quién sería? Bueno, resulta que para nosotros representar conjuntos utilizamos el diagrama de Venn, que el diagrama de Venn es un circulito y que siempre recuerden que lo nombramos con una letra mayúscula, ¿cierto? Este se llama diagrama de Del Venn. abecedario. Ajá, también lo podemos hacer por llaves. Entonces podemos decir A igual, ay, esa llave me quedó terrible. A igual, entonces, por ejemplo, las vocales. A, E, I, O, y U. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo representamos? Por diagrama de Venn o por medio de llave. ¿Listo? Bueno. Ahora, para nosotros representar conjuntos lo podemos hacer por comprensión o por extensión. Por comprensión, cuando nosotros lo hacemos por comprensión, simplemente escribimos la característica del conjunto. Por ejemplo, este conjunto A, ¿qué característica tiene este conjunto? Que son las vocales. Entonces, simplemente aquí escribimos la característica, ¿cierto? Escribimos vocales. Y cuando lo hacemos por comprensión, ahí sí, escribimos cada una de las vocales, ¿cierto? Es eso, ¿sí ves? ¿Sí es que es muy fácil? Listo, ese era un recorderis así a grande. Profe, Dime. mira que yo ahorita en la clase anterior, en la de, ¿cómo era que se llama? Español. Español, esto, gracias. ¿Qué pasó? Mira, profe, no me pude conectar, mi internet está más malo y es que se me trabó. Por eso yo te fui a pedir el link y no asistí. O sea, fue una hora de Ay, Dios pérdida de mío. tiempo porque no. Tocaré. Amor, entonces toca es que mire la clase en la plataforma. ¿Listo? A ver si Ah, ya está. no, profe. ¿Listo? Porque hoy ya creo que la subo. Bueno, resulta que el día de hoy Profe, vamos, dime. Dime. mira que Samara puede ver los videos de la plataforma. Ah, también, pero es que resulta que como el primer día no subimos casi videos, entonces de pronto que alguien que nos colaborara. Bueno, listo. Voy a empezar la explicación. El día de hoy vamos a ver una cosita que son las clases de conjuntos. ¿Profe, se lo copiamos? No, voy a explicar. Clases de conjuntos. Entonces resulta que los conjuntos se pueden clasificar en, miren, el primer conjunto se llama universal. Se llama universal, es el primer conjunto. ¿Alguien sabe qué es el conjunto universal? No, señora. No, señora. Bueno, resulta que el conjunto universal es el que es el determinado por todos los elementos de una misma especie que sirve para referenciar o para definir otros conjuntos. O sea, pertenecen a una misma especie. Por ejemplo, si yo digo el conjunto B, entonces yo digo el conjunto universal de los animales. Entonces, ¿qué hago? Animales. Este conjunto es el conjunto universal. ¿Por qué? Porque nosotros de este conjunto podemos sacar varios subconjuntos, ¿cierto? Como por ejemplo, animales salvajes, animales domésticos, animales cuadrúpedos, animales invertebrados, animales Profe, o sea, vertebrados. cualquier tipo de animal. Animales acuáticos. Exactamente. Entonces, lo más importante es que me olvidó, en el conjunto universal es el conjunto que me reúne una especie. Por ejemplo, si yo digo el conjunto C es igual al conjunto de números naturales. ¿Cuáles son los números naturales?
1, 2, 3, 4, 5, 1, 6. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Gracias, muy amables. Juan Camilo, gracias, amor. y etcétera. Etcétera. Entonces, de este conjunto universal, que es el conjunto que reúne todo, podemos sacar los números pares, los números impares, los números primos, los números compuestos, los números enteros, bueno, cualquier cantidad. Cuando hablamos de un conjunto universal, es el conjunto que se refiere a una especie. O, por ejemplo, tenemos otro conjunto universal, el conjunto de las frutas. ¿Sí? De ahí puedo sacar varios subconjuntos, que el conjunto de las frutas rojas o de las frutas que son cítricos o de las que son, bueno, de ahí podemos sacar otro conjunto de frutas, ¿listo? El universal es cuando me reúne, Entendido. o por ejemplo, el conjunto de los planetas, ¿ve? Ahí me dice todos los planetas, pero podemos hacer otros subconjuntos de los planetas, ¿listo? ¿Alguien tiene alguna pregunta de este conjunto universal? No por ahora, profe. Dime, Nicolás Torralba. Profe, o sea que, por ejemplo, el conjunto universal es cuando uno reúne toda una especie. Ujú. Bueno, Eso, amor, tengo. cuando se reúne una especie de algo, o de Profe, números o ¿cómo animales o sería frutas. en el aspecto de, digamos, las frutas, cómo sería en ese, por decirlo en ese sentido? Por ejemplo, conjunto M, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué colocamos acá? Frutas. No estamos discriminando qué frutas, simplemente todas las frutas que existen, ¿ves? Eso es eso, ¿listo? Profe, ya hay que Ya, sacar profe. varios conjuntos como frutas rojas, frutas verdes. De ahí podemos sacar, excelente, muy bien. Bueno, ¿en este universal está entendido? Hay otra clase de conjunto. Listo, Sí, amor, gracias. profe. Hay otra clase de conjunto que se llama, ojo con los micrófonos, no empecemos con, se llama conjunto finito. ¿Alguien sabe cuál será el conjunto finito? No, profe. Alzando la mano, Los que alzando tienen la fin, profe. mano, alzando la mano. Dios mío, me toca ponerme brava. Torralba, dime. Es un conjunto de infinitos. Por ejemplo, el conjunto de espacio es infinito. Bueno, ahí miramos. A ver. Ah, profe, iba a decir lo mismo que Torralba. Profe, Bueno, en mi Dargi, colegio nosotros lo hicimos. alzamos la mano, gracias. Dargi, dime. Profe, que no tienen fin. Sergio, dime. Un conjunto de números infinitos. Bueno, Juan, dime. Juan, Es un conjunto, digamos, que nunca se termina y que son infinitos. miren la palabra de lo que dijo Juan Camilo. Y ahorita les digo por qué. Dime, Andrés Molina. Profe, digamos como las estrellas son infinitas. Puede ser como un grupo así. Juan Diego y Sasa. Juan Diego. Profe, que es algo que no se acaba y tiene todos los colores y pesos, o sea, todo lo grande y todo eso. Sebastián Ocampo. Profe, por ejemplo, el universo, el espacio, los planetas. Dale cuidado a esta diferencia. Yo escribí infinito o escribí infinito. Miren la diferencia. Finito e infinito. Ustedes me están hablando de infinito. E infinitos son los que no se pueden contar. ¿Ven la diferencia? Están en infinito. Son los elementos que no podemos contar. Como por ejemplo, el conjunto ese, que está por todas las estrellas. No podemos contar todas las estrellas, ¿cierto? Por ejemplo, la arena, no la podemos contar. Por ejemplo, el espacio que hay, no lo podemos contar. La agua. Pero la diferencia, infinito. Por ejemplo, los números son infinitos. Miren la diferencia, infinito a finito. Estábamos hablando de finito. Si infinito es lo que no podemos contar, finito, ¿qué será? A ver. Profe, finito, entonces. Amor, apagaste el micrófono, te acabamos de escuchar. Ah, profe,
Sí, entonces finito es lo que nosotros podemos contar. Ajá, exactamente. Finito es el conjunto donde nosotros podemos contar los elementos. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos conjunto ahí, números Timo. del 1 al 5. ¿Ven? Nosotros podemos contar esos números del 1 al 5. O podemos contar las frutas rojas. O podemos contar los planetas. O podemos contar los satélites de la Tierra. ¿Cierto? Podemos contarlo. Finito es que podemos contar los elementos del conjunto. Infinito es que no podemos contarlo. Que así nosotros miramos que existe, pero no lo podemos contar. Es imposible contarlo. ¿Cierto? Miren la diferencia. Finito, infinito. Finito se puede contar, infinito no se puede contar. Dime, Juan Camilo. Profe, se me olvidó bajar la mano. Listo, Andrés Molina, ¿pregunta tienes? Molina, y no te veo la cara. Espera, bajo la cámara un poquito, profe. Sí, por favor. ¿Tienes alguna pregunta que tiene la mano arriba? Ah, no, profe, se me olvidó bajarla. Bueno, Martín, dime. Profe, o sea que finito es un número que sí se puede contar y el infinito es como lo que no se puede contar, como por ejemplo las estrellas, las hojas de un árbol o bueno, de todos los árboles, el mar y eso, ¿sí? Exactamente. Y activa la cámara, amor. Muy bien, eso es mi vida. Muy bien. Juan Diego, Sebastián Ocampo. Profe, ¿eso hay que copiarlo? Ay, no, esperen. Se parecen ya niños de segundo. Copiamos, no, esperen un momentico, ¿listo? Esperemos un poquitico. Ahorita ustedes saben que yo primero explico, después les digo qué vamos a hacer, ¿listo? Juan Diego y Sasa, dime. Profe, que yo todavía no entiendo. ¿Qué no entiendes? Dime. ¿Lo de finito e infinito? No, profe, o sea, eso, lo de finito e infinito, la diferencia sí, pero no entiendo cómo es el conjunto de finito. Finito es un conjunto que yo pueda contar. Por ejemplo, si yo voy a hacer un conjunto de marcadores, ¿cierto? Y yo miro que tengo estos marcadores. ¿Cuántos marcadores? Espera que se me cayó. ¿Cuántos marcadores tengo? 4. Yo puedo contar estos marcadores. 4. Como yo puedo contar estos marcadores, es finito. Porque se puede contar, ¿sí? Contar. Ajá. Y si sería infinito, no se podría contar. Y si No. fuera infinito, Profe. pues no lo puedo contar. Dime. Profe, Espera espere. Alzando la mano, Juan Pablo, dime, ¿tienes pregunta? Profe, ya que veo. ¿Puedo me dejas ver, profe? No, perdón. Nardi, dime. profe, o sea que los finitos son los que sí se pueden contar y los infinitos son los que no se pueden contar. Simplemente es eso, es así de fácil. Finito se puede contar, infinito no se puede contar. Estrellas, arena, agua, el espacio, la arena, los números, ¿listo? Ahí la diferencia, ¿listo? Bueno, ahora vamos con otra clase de conjunto que se llama conjunto. Vacío. Bueno, vacío es otra clase de conjunto. Que Listo, no vamos hay con nada, conjunto. no hay nada en ese conjunto, profe. El conjunto vacío es el conjunto que no tiene elementos. Lo podemos representar con una O, que quiere decir cero, no hay. O lo podemos representar con, por ejemplo, un diagrama de Venn y no le ponemos nada, ¿cierto? Está solo. Este es un conjunto vacío. Sí, profe. Y O por ejemplo, espera, nos gracias, dijiste eso antes gracias. para la tarea. ¿Qué? ¿Por qué no nos dijiste eso antes para la tarea, profe? Mm. Nosotros tuvimos que pensar mucho. Ay, Dios mío. Por ejemplo, en el conjunto vacío, ¿cuál tarea si yo no les había dejado esa tarea? Profe, la tarea de los conjuntos. Tres actividades. Ejemplos Nombre 3. Ah, pero era de
No era de cada clase de conjunto, era 3 ejemplos, o podría ser por comprensión o por extensión. Yo no les dije cada clase, de por comprensión o por extensión, no por cada clase. Ahora, por ejemplo, un conjunto vacío, yo puedo decir que, por ejemplo, un conjunto vacío puede ser un perro de 2 cabezas. ¿Existe? No, señora. No, señora. Conjunto No, vacío señora. porque no No, existe. profe, es vacío No, señora. completamente. Juan es vacío, Camilo, no hay Juan nada. Camilo, Juan Camilo, por favor. Pero entonces lo representamos así. ¿Ven? Con el 0 o simplemente hacemos el diagrama de Venn y no lo hacemos nada, o lo podemos hacer con llaves. Entonces decimos, por ejemplo, conjunto O es igual y hacemos solo las llaves. ¿Qué me queda un conjunto? Vacío, porque no hay nada. Listo. Hasta ahí entendido, no hay nada. Martín, dime. Profe, o sea, por ejemplo, Dios se podría contar como algo que no existe o sí existe, porque digamos es como tipo, no sé, un milagro, una luz que nos guía o algo así. Dios podría contar como conjunto unitario. ¿Por qué? Porque Unitario. solo hay Dios. ¿Listo? Ujú. Andrés Reyes, dime. ¿Nada? Bueno, listo. Ahora hay otra clase de conjunto que es como el que me dijo Martín. Conjunto unitario. ¿Qué quiere decir unitario? Que solo tiene un elemento. Tiene un elemento. Como por Digamos, ejemplo, alzando la mano, gracias. Por ejemplo, el conjunto M. Conjunto M, como nos dijo Dios. ¿Cuántos dioses hay? Uno. El conjunto. A ver, Juan Camilo, dime. profe, que digamos solo una cosa, digamos un objeto, digamos un vaso, digamos un computador, digamos un carro, así, que solo tiene Exactamente. solo un objeto. Listo, muy bien, Martín, excelente. Martín. Martín, dime. Se me olvidó bajar la mano, profe. Ah, bueno, Over. Siempre se nos olvida. Profe, iba a decir lo mismo que Juan Camilo, pero otro ejemplo sería una revista. Listo, muy bien. Andrés Reyes. Profe, uno mismo, porque uno es una persona es muy diferente. Nunca haber dos personas iguales. Único y irrepetible. Todos somos diferentes. Haces el favor, no te quiero volver a ver comiendo en clase. Gracias. Sergio, dime. El conjunto de unitario. Ujú. ¿Es unitario, prof? Sí, amor, unitario. El conjunto de unitario es, por ejemplo, una casa, cosas que solo se pueden escribir en un objeto. Que solo haya un elemento en ese conjunto. Uno, solo un elemento. ¿Listo? Entonces, un elemento. Entonces tenemos. Juan Diego y Salsa, dime. Digamos como, o sea, un solo color que exista, si lo crean. Por ejemplo, no, es que podemos escribirlo. Por ejemplo, si es unitario, entonces yo puedo colocar, por ejemplo, el conjunto T. Y escribo un color, por ejemplo, verde. Solo hay un color. Es unitario. ¿Listo? Para que no sea unitario Solo hay. tendría que ser verdes. Tendría que solo hay algo aquí escrito o dibujado. Si queremos dibujar, por ejemplo, una manzana, pero que solo sea una. ¿Listo? Listo. ¿Preguntas? ¿No tiene nadie una pregunta? ¿Cómo vamos con estas clases de conjuntos? Una pregunta, Ojo. Juan Camilo, espérate. Listo, ya puedes hablar. profe, los conjuntos es infinito, vacío y unitario. Y el otro, el primero. ¿Señor? Y el ¿Señora? primero que les enseñé, ¿cuál era? Finito, profe. Finito, profe. Circular. Profe, ¿cómo era? Extensión, por extensión y por comprensión. No. Universal. 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 Recuerda. Universal, profe. Gracias, mi amor. Over, dime.
Profe, todo entendido y nada más eso. Y claro, listo. Entonces, esas son las clases de conjuntos. Universal, finito, infinito, unitario y vacío. ¿Listo? Tenemos estas clases de conjuntos. Hay otras clases de conjuntos, pero después lo van a ver con otros grados más adelante. Pero por ahora tenemos universal, finito, infinito, unitario y vacío. El universal es cuando se reúnen los elementos de una misma especie, ¿cierto? El finito es cuando se pueden contar los elementos del conjunto, ¿cierto? Infinito cuando no se pueden contar los elementos del conjunto. Unitario es cuando solo hay un elemento en el conjunto y vacío es cuando no hay elementos en el conjunto. Está vacío. ¿Claro todo, hijos? Si todo está claro, pónganme el tiempo todos. Pero los miro a ver. Todos con el dedito y si está claro. Muy bien, muy bien. ¿Claro todos? ¿Quién tiene alguna pregunta? ¿Nadie tiene ninguna pregunta? Profe, yo, pues es como una pequeña reflexión, por si se me olvida el universal, profe, ¿cómo era que se hacía? O sea, nada más pregunto. Bueno, el universal es cuando reúne todos los elementos de un conjunto. Se me olvidó decirles del universal. El universal se representa con la letra U. Universal. Siempre lo representamos con la letra U de universal. ¿Listo? Entonces, universal es igual a... Y ahí miramos cuál es. ¿Listo? Se me había olvidado. Ah, vale. Profe, o sea que cada vez que hagamos un ejemplo de universal tenemos que poner primero la U. La U. Ponemos la U. ¿Listo? Se me olvidó decirles eso. ¿Listo? Digamos que hacemos un Juan conjunto Camilo, espérate. finito. Gracias, Juan Camilo, espérate. Ya te iba a dar la palabra. ¿Listo? Ya te iba a dar la palabra, amor. Juan Camilo, ahora sí puedes hablar. Profe, digamos un conjunto finito, digamos el conjunto será con la palabra F. ¿Cómo así con la palabra F? No entendí. Tampoco entiendo, profe, por eso te pregunté. Por ejemplo, un conjunto finito Con la letra. con la letra F. Por ejemplo, un conjunto finito. Letras que pertenecen a la palabra F. ¿Ve? Claro, es finito porque entonces F, la E, la F y la E. Tiene 3 elementos. ¿Listo? Ya, profe, ya. ¿Listo? ¿Entendido esto, hijos? Sí, profe. Señora. ¿Dana y Profe. Kevin entendieron? Como los veo por allá entretenidos, por favor. Deben estar pilosos a la clase. ¿Listo? Entonces, ¿quedó todo entendido? Sí, señora. Bueno, entonces vamos a sacar el cuaderno. Vamos a escribir la fecha. Cuaderno, la fecha. Ya les digo qué vamos a hacer. Profe, Vamos a- profe, ¿se revisa la tarea? La tarea ustedes me la suben a la plataforma cuando yo les diga, ¿listo? Bueno. No, la próxima clase les reviso las 2 tareas, ¿listo? Bueno, entonces, vamos a escribir como título clases de conjuntos. Clases de conjuntos. Listo. ¿Listo? Clases de conjunto aparte. Los conjuntos se pueden clasificar en 2 puntos. Los conjuntos se pueden clasificar en Se pueden, los conjuntos se pueden clasificar en 2 puntos. Universal
universal. Profe, Se pueden clasificar en 2 puntos. Universal, finito, infinito, en universal, finito, infinito, unitario y vacío. Profe, profe, completamente. después de infinito, ¿qué sigue? Bueno, voy a volver a repetir. Los conjuntos se pueden clasificar en universal, finito, infinito, unitario y vacío. 5. Universal, finito, infinito, unitario y vacío. Brian, ¿tienes alguna pregunta que usaste la mano? Sí, señora, profe, o sea que solo el conjunto universal se tiene que marcar con la U. Ujú. Cada vez que se haga, por ejemplo, ¿cómo es que se dice? Una actividad con él. Conjunto. Profe, entonces, finito, universal, unitario e infinito. ¿Cuál más, profe? Y vacío. Profe, profe, infinito, finito. Vuelvo a repetir. Ojo. Universal, ¿Puedo decirlo yo, profe? finito, infinito, unitario y vacío. ¿Listo? ¿Habría que hacerlo así? No, en desorden. El caso es que me escriban los 5. ¿Listo? Listo, Aparte, Calisto. listo. Aparte, como un subtítulo van a escribir conjunto universal. Conjunto universal. Por ahí una profesora me dijo que que estaban copiando muy despacio. Por ahí. ¿Qué, amor? ¿Qué dijiste? No te escuché. Sí, yo también te escucho recortado. Universal, finito, infinito, unitario y vacío. ¿Listo? Aparte como subtítulo, conjunto universal. Conjunto universal. Profe, nos volvemos a conectar, ¿cierto? Esto creo que me parece chévere, profe, lo de los conjuntos. Ahorita sigue ciencias naturales. Bueno, listo. Universal, ¿ya? Aparte, Sí. aparte. Determinado por todos los elementos. Determinado por todos los elementos. ¡Ay! Espera. Se me cayó el celular. Determinado por todos los elementos. Chicos, ¿me escuchan? ¿Sí? Ah, bueno. Determinado por todos los elementos. Determinado por todos los... Nicolás Quintero, que te... Sí, profe, sí. ¿No tienes Sí, te problemas escuchamos. en el internet? Estamos copiando el concepto de conjuntos. Entonces, determinado por todos los elementos de una misma especie, determinado por todos los elementos de una misma especie, que sirven con B corta, que sirven como referencia, que sirven como referencia
Profe, ¿una misma qué? Especie. Una misma especie. Que sirven con B corta como referencia. Que sirven como referencia. Sí. Que sirven como referencia para definir otros conjuntos. Para definir otros conjuntos. Cuando termine la clase nos volvemos a conectar de una vez, ¿listo? Sí, señora. Para definir profe. otros conjuntos. Punto seguido. Se denomina con la letra U mayúscula. Punto seguido. Se denomina con la letra U mayúscula. Otros. Profe, para Conjuntos. definir. Otros conjuntos. Otros conjuntos. Punto seguido. Punto seguido. Se denomina con la letra U mayúscula. Se denomina con la letra U mayúscula. Se denomina con la letra U. Profe. Se denomina con la letra U mayúscula.